Una nación enfermiza. El libro de Isaías, en el capítulo 1, versículo 6, nos dice: desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas, ni vendadas, ni suavizadas con aceite. Ahora, mis hermanos, en esto podemos ver, en este versículo y este pasaje de Isaías, vemos que utiliza un lenguaje figurado para describir la condición pecaminosa de Judá y Israel. En Isaías 1:1 nos dice: visión de Isaías, hijo de Amós, la cual vio sobre Judá y Jerusalén en días de Uzías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Isaías aquí denota la miseria de condición en que se encontraba el pueblo, algo así como alguien que fue asaltado, alguien que fue golpeado, hasta dejarlo como una pulpa destrozada, abandonados a un lado de la brecha y sin atención alguna. Dicen los comentaristas y padres rabínicos que Isaías nos muestra un cuadro perfecto de la condición del pueblo de Dios en ese tiempo. Esto es muy interesante, mis amados hermanos, ya que simplemente al dar la palabra a alguien como Isaías era garantía de que había sanidad. Pero algo andaba mal, ya que el nombre de Isaías significa el Señor salvará. Qué tremendo, ¿verdad? Es muy crítico este pasaje, ya que a hablar de Judá y Jerusalén implica efectos trascendentales. No solo era que la sociedad de esa nación del norte andaba mal y enfermiza, sino que al hablar de Jerusalén es demasiado serio, ya que Jerusalén era el lugar del templo, la tierra del templo escogida por Dios, y el centro de la teocracia, y el trono futuro del Mesías cuando regrese. Por ejemplo, en el Salmo 48, versículos 2 y 3, nos dice que era hermosa provincia. El gozo de toda la tierra es el monte de Sión, que era la ciudad del gran rey, una ciudad puesta para refugio. Sus palacios eran refugios seguros. El profeta Jeremías nos declara en el libro de Jeremías, capítulo 3, versículo 17, que las gentes llamaban a Jerusalén el trono de Jehová. Imagínense, mis hermanos, allí eran llamados a congregarse el pueblo de Dios, y así no andarían tras la dureza de sus corazones. Entonces, ¿qué fue lo que sucedió? Entonces, mis hermanos, es necesario preguntarnos qué fue lo que sucedió. ¿Por qué Isaías la incluye en este pasaje como una ciudad enfermiza? Yo creo que una de las razones mayores por qué cayeron en este estado enfermo es porque dejaron de considerar las ciudades paternas o los cuidados paternos del Señor. Se concentraron en los quehaceres de sus propias almas. Se enfermaron todos. Cuando se habla desde la planta hasta la coronilla de la cabeza, está implicado el pecado de los paseantes más pobres hasta los mandatarios de más rango. Como decir, desde el habitante común y hombre sin nada, hasta los gobernantes autosuficientes que creen que no tienen necesidad de nada. Parecido a la actualidad, ¿verdad? La noticia más gloriosa en todo momento, cuando tomamos en cuenta los estados de los imperios que han caído, la bendición, como en Jerusalén, su ciudad amada, es que el Señor siempre cuenta con un remanente fiel. Escúchelo bien y repítamelo: un remanente fiel. Y por causa de ese remanente siempre interviene como un doctor genuino, que no le importa la finanza, lo que le importa más es el estado físico
de sus pacientes. Gloria a Dios, aleluya. El Señor nos dé doctores de ese tipo. Si nos sentamos a analizar profundamente este pasaje, no tenemos más que hacer una comparación con el estado socioespiritual que prevalece en estos tiempos que estamos viviendo. Por ejemplo, en estos mismos momentos podemos ver en los noticieros de la internet de cómo está la situación en el mundo. Por ejemplo, como en Austin, Texas, la capital de Texas, una pareja gay que se comprometió en una iglesia de Texas a la que asisten recibió una ovación de pie por parte de la congregación. Trevor Harper y Davis Coven, esa pareja, han estado saliendo desde 2006 y han asistido por 2 años a la primera iglesia metodista de Austin, Texas. Los 2 hombres compartieron su testimonio ante la congregación antes de que Harper se pusiera de rodilla y le propusiera matrimonio a Coven. Harper dijo que planeaba la propuesta con la ayuda de su pastor, que pensó que sería una buena idea para Harper y Coven que se comprometieran en la iglesia, sobre todo porque la Iglesia Metodista Unida, UMC por sus siglas en inglés, actualmente no permite ceremonias del mismo sexo sean oficiadas en las iglesias metodistas por ministros metodistas. Pero cómo están cambiando las cosas, ¿verdad, mis hermanos? Imagínense ustedes hasta dónde van las cosas en esta generación perversa y maligna como en los días de Sodoma y Gomorra. Primero que todo, sabemos la gente está voluntariamente desviada de la verdad, pero que aún los disque ministros del Evangelio están permitiendo, y más que permitiendo, animando a hacer estos espectáculos satánicos en medio de una congregación que cuando nos vamos a los anales de la historia de la religión en Estados Unidos y la América, fue una de las denominaciones que más hombres de Dios dieron a luz, que impactaban ciudades enteras, parecido al cuadro que nos presenta Isaías en este pasaje que analizamos. Así está la humanidad hoy en día, enferma desde los pies hasta la cabeza. A los que aún somos el remanente fiel de Dios, nos torturan tales como lo que vemos en las noticias cristianas.com, por ejemplo, en un noticiero que publicó en agosto 4 del 2015 que la cantante cristiana Natalie Grant posa en traje de baño para una revista secular, First Woman, y dijo que es un gran honor ser la segunda artista cristiana en ser presentada en tal revista. Imagínese usted. Me atrevo a decir que tales personas que se dicen cristianos no tienen una pizca de cristianismo, porque un cristiano de verdad no se vende por un mísero dólar. Uno tiene que vencer todas las tonterías. Amén. Gloria al Señor. Se tiene que vencer todo lo que aviente el enemigo, todo lo que está haciendo el enemigo para engañar pero puede engañar a los neófitos espirituales. Hoy, por ejemplo, la noticia que inunda ahorita los medios de comunicación, noticieros, de que en junio 3 del 2015 estará saliendo una serie de televisión de la cadena Fox llamada Lucifer. Fíjese, una serie de televisión llamada Lucifer, una serie donde se tratará de burlarse de Dios y de la Biblia. Según la trama de esta serie es que Satanás, después de aburrirse en el infierno, se muda a Los Ángeles, California, para abrir un club nocturno exclusivo. La cadena Fox describe el carácter de Lucifer como alguien encantador, carismático y endiabladamente guapo. La serie habla de que este Lucifer está disfrutando su jubilación en la tierra y consigue, gloria al Señor, hacer lo que él quiere.
Amén. Le da vino a las mujeres, música a las mujeres, todo para las mujeres y las multitudes, y los está engañando a todos. Y esto es precisamente lo que está sucediendo, ¿verdad que sí, mis hermanos? Personalmente creo yo que la serie no anda tan mal. Es decir, que en ciertos aspectos está mostrando en realidad lo que se ha convertido Los Ángeles, California. Los conocedores sabemos que allí está la cuna de Satanás, representada por la iglesia satánica al mundo, al mando de su sumo sacerdote Antor Sandor Lavey. Así que no muestra tanta fantasía. Sabemos bien que no solo Los Ángeles, son casi todo California se han convertido en el basurero de Satanás. Todo esto me hace pensar en las palabras de Isaías, que describió a Judá en aquellos tiempos como enfermiza desde los pies hasta la cabeza. ¿O qué podemos decir de que en noviembre, por ejemplo, fíjese, noviembre 3 del 2014 se dio a conocer la noticia de que la iglesia cristiana East Side en Tulsa, Oklahoma, invitó al público con un anuncio que puso al frente de su iglesia que dice que se servirán cerveza e himnos cristianos. Los miembros dicen que si vamos a ganar miembros en este siglo XXI, será posible solo cuando en los fines de semana se la pasen en la iglesia con un par de cervecitas bien frías, y no se permite juzgar, solo tiene que respetar las opiniones de los demás y tomarse un par de cervezas, y al mismo tiempo, dijo el miembro de la congregación, Michael Rex, alabar al Señor. Cada día que pasa, más y más, se cumple este pasaje de Isaías, donde vuelvo a repetir, hacemos de cuenta que está hablando de nuestra situación mundial actualmente. Es por eso, amado hermano, que la palabra siempre habla de ungimiento y la imposición de manos, porque cuando impera la enfermedad física o espiritual, el Señor siempre provee la medicina para el que la desee. Por eso los padres de la iglesia siempre se movían mediante el ungimiento y la imposición de manos, el ungimiento como un símbolo del Espíritu Santo y la imposición de manos en oración para obrar sanidades. Por eso en las iglesias primitivas la mayoría de los ancianos, mis hermanos, tenían los dones del Espíritu Santo, y ahorita tenemos ancianos que ni siquiera saben qué es el Espíritu Santo. Nuestro país, Estados Unidos, y me temo decir también México en cierta forma, y el mundo entero en sí, están terriblemente enfermos, como los dice Isaías. Y si no hay arrepentimiento nacional para evadir el juicio de Dios, terrible será el azote del Altísimo. Pero algo maravilloso siempre es implicado en todo, y es que cuando el juicio es activado, también siempre un remanente fiel siempre es purificado y regresan a Dios como al principio, y vienen a ser su pueblo verdadero. Yo creo personalmente que en la actualidad el Altísimo está por juzgar el pecado del mundo, pero también que entre nosotros hay un remanente que está tratando hasta lo imposible por vivir vidas santas y seguir los mandamientos de Dios. En primer lugar, hay que analizar rápidamente el grado del pecado. Dice la palabra, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa ilesa. En todas las áreas de la ciudad abunda el pecado. Más o menos esta es la proclamación de este texto. Muchas veces usamos esta clase de lenguaje cotidianamente, como desde la punta de las pies hasta la coronilla de la cabeza, para describir la medida de cosas. La conversión es muy certera del panorama de nuestra tierra. Nadie puede negar que el pecado abunda por doquier. Parece ser que no hay ninguna área de la sociedad donde no vemos que el pecado abunde. Aún nuestras iglesias también,
que deben ser centros de bendición, podemos ver que están siendo grandemente afligidas con el pecado dentro de sus filas.